Buenos días a todos, muchísimas gracias a los organizadores por la invitación y sobre todo a ustedes por estar aquí. Yo soy Klaus Romero, yo soy el director científico en jefe y director ejecutivo de farmacología clínica en el Instituto Critical Path en Estados Unidos. Estos son los otros cargos que yo tengo, pero para dejar muy claro que la información presentada hoy es únicamente mi perspectiva científica. Como ustedes ya vieron en las presentaciones anteriores, el problema de la enfermedad de Huntington es un problema genético. Entonces, les voy a dar un curso muy rápido de genética para que ustedes estén armados para entender qué es lo que viene en términos de nuevos medicamentos para Huntington. Entonces, muy probablemente muchos de ustedes estén familiarizados con el concepto de los muebles modulares, que uno compra, vienen empacados en una caja, uno destapa la caja en la casa y vienen con unas instrucciones para que uno arme el mueble. El curso de ultra rápido de genética que les voy a dar ahora se basa en esa analogía. Entonces, esto es un mueble sueco que se llama Billy, es una estantería para libros. De aquí en adelante vamos a imaginar que esa estantería para libros es la proteína que se llama huntingtina, que es la que cuando existe la mutación causa el problema en la enfermedad de Huntington. Entonces la huntingtina va a ser, para efectos del ejemplo, la estantería de libros, o sea, el producto terminado que tiene una función. La pregunta es, en la célula, ¿quién arma las proteínas? ¿Quién arma esa huntingtina? Como ustedes sabrán, los encargados de armar proteínas en las células son los ribosomas, que en este caso del ejemplo del mueble modular serían los encargados de armar el mueble basado en las instrucciones que vienen con el mueble. Entonces, en este caso, los ribosomas son los que reciben los materiales para armar el mueble. Los materiales, los componentes del mueble son los aminoácidos y ellos reciben, los que van a armar el mueble, o sea, los ribosomas, reciben los materiales y reciben las instrucciones para armar la proteína que en este caso se llama huntingtina. Todo este manual de instrucciones que tiene que ser usado para armar la proteína, en este caso huntingtina, se llama RNA mensajero. Ese RNA mensajero son, como les decía, la copia de las instrucciones para que los ribosomas armen la proteína funcional. Todo eso está muy bien, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa en enfermedad de Huntington? Lo que pasa en la enfermedad de Huntington es que hay que entender una cosa. Esta copia de las instrucciones que tienen que usar los ribosomas para armar el mueble es una copia de unas instrucciones máster que están guardadas, en el caso del ejemplo del mueble, en la casa central de IKEA en Suecia. Esto es igual al núcleo celular donde están guardadas los másters de las instrucciones para armar proteínas, incluyendo la huntingtina, y ese almacén de instrucciones se llama DNA, que está en el núcleo celular. En el caso del ejemplo es la casa matriz de IKEA en Suecia. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa en Huntington, en enfermedad de Huntington? Lo que pasa en enfermedad de Huntington es que en la casa matriz, en el núcleo celular, en el DNA, ocurre un error, que es una mutación, que se hereda de forma dominante en las instrucciones para armar la proteína huntingtina. Cuando ese error existe en las instrucciones maestras para armar esa proteína, pues cada vez que la casa matriz, o sea, el núcleo celular, saque copias de las instrucciones maestras, las copias van a venir con el error que está en las instrucciones maestras. Entonces, eso es lo que sucede en enfermedad de Huntington. El problema específicamente del error que ocurre en el núcleo, la mutación en las instrucciones para armar huntingtina, que se reproduce en las copias que llegan a los ribosomas para armar la proteína, es que
como ustedes ven aquí en la diapositiva, hay una parte de las instrucciones que se repite erróneamente. Entonces, cuando estas instrucciones llegan a los ribosomas ven estas instrucciones y dicen, ok, lo que hay que hacer es poner esta tapa muchísimas veces. Imagínense ustedes qué funcionalidad puede tener una estantería de libros en las que esta tapa se repite muchas y muchas veces. Pues por supuesto el primer problema es que la proteína no va a funcionar de manera adecuada, pero específicamente en el caso de enfermedad de Huntington, como esta etapa está repetida tantas veces, no solamente la proteína no sirve, sino que además la proteína se vuelve muy estorbosa y empieza a acumularse de manera equivocada. Entonces, para ya darle nombre como tal a esas repeticiones, el DNA y en consecuencia el RNA, o sea, las instrucciones maestras y las copias que llegan a los ribosomas con las instrucciones para sintetizar proteínas. En el caso de Huntington, trae esa repetición que en el caso del ejemplo es esa tabla que se repite muchísimas veces. En el caso ya molecular de la enfermedad de Huntington es una tripleta de citosina, adenina, guanina que sintetiza el RNA mensajero con esas copias innecesarias repetidas de esa tripleta que resultan en una repetición innecesaria de glutamina en la proteína huntingtina. Entonces, como decíamos, no solamente la proteína va a quedar sin función adecuada, sino que además va a ser muy engorrosa de manejar y intenten meter ustedes un mueble de esas características con esa tapa repetida enorme cantidad de veces dentro de su casa. Y obviamente el cuerpo necesita sintetizar cantidades grandes de huntingtina. Entonces el resultado es que cuando el mueble quedó mal armado porque las instrucciones venían mal, porque las instrucciones maestras traían un error, eso se vuelve un problema para que la célula pueda manejar esas proteínas mutadas. Y lo que termina es volviéndose una pila de basura de muebles infuncionales, que en el caso de la enfermedad de Huntington es una acumulación tóxica de residuos de la proteína huntingtina mutante que causan daño neuronal. Y ese daño neuronal se va acumulando y es el que termina causando el problema como tal en la enfermedad de Huntington. Entonces, eso está muy bien, pero entonces la pregunta es, ¿cómo solucionamos eso? Como ustedes vieron en las presentaciones anteriores, el tratamiento hoy en día es puramente sintomático, con tetrabenazina y tetrabenazina deuterada, etcétera. Es un tratamiento que es puramente sintomático. La pregunta es cómo se podría evitar que exista esa acumulación tóxica de residuos de huntingtina mutante. Entonces, ahora les voy a dar a ustedes las herramientas para que cuando esa información llegue a Colombia, ustedes estén completamente preparados para manejarla. Entonces, la pregunta es cómo controlar ese error. ¿Cuál es el error? Esa repetición innecesaria de tripletas de citosina, adenina, guanina, que terminan dañando la proteína. Entonces, la pregunta es, ¿podríamos inventarnos nosotros una molécula que actuara como el joven manos de tijera, que llegara y cada vez que ve esas instrucciones, cada vez que ve la copia de las instrucciones con ese error, entra y corta las instrucciones y reduce la producción de esa proteína mutada? Este es el concepto básico de un grupo de medicamentos que cada vez están ganando más terreno. Esto no es solamente para enfermedad de Huntington, esto es para un sinnúmero de enfermedades y cada vez más ustedes se van a ver enfrentados a este nombre, oligonucleótidos antisentido. Cada vez que ustedes oigan ese nombre, ustedes van a estar preparados para en su mente concluir,
Eso quiere decir que ese oligonucleótido antisentido se comporta como el joven manos de tijera y está diseñado para tratar enfermedades en las que hay errores en las instrucciones para armar proteínas. En el caso de Huntington, el tratamiento se basa en truncar esas instrucciones erradas para disminuir la acumulación de esos residuos tóxicos de proteína mutada. Específicamente, ¿de qué estamos hablando? Hay mucha actividad en desarrollo de este tipo de medicamentos, pero hay uno que es el que va más adelante. Se llama Tominersen, el nombre en código es Ionis HTT-RX, es de un laboratorio suizo, Roche, que es una empresa familiar suiza, pero con presencia global. Es un oligonucleótido antisentido que lo que hace es inhibir ese RNA mensajero, recuerden la copia de las instrucciones, y corta esas instrucciones, truncando así la concentración de residuos de huntingtina mutada. ¿En qué va el desarrollo de ese medicamento? Ese medicamento terminó estudios fase 1 y 2A, y acabó de terminar este año el reclutamiento de todos los participantes de su estudio fase 3 que está en curso. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa eso de fase 1 y fase 2A? Significa que son estudios en muestras relativamente pequeñas de personas con la enfermedad, en las que se les administra el medicamento y se hace una prueba de concepto para ver si el medicamento está haciendo lo que se supone que debe hacer, que es reducir la concentración de residuos tóxicos de huntingtina mutada. Como ustedes pueden ver en la gráfica, el grupo control que recibió placebo prácticamente no tiene cambio porcentual en la concentración de huntingtina mutada, pero en la medida en que se fue escalando la dosis en el grupo de personas que recibió el tratamiento, se ve que hay una tendencia a la reducción de la concentración de huntingtina mutante. Esos son hallazgos muy prometedores, pero eso no quiere decir que se tiene la respuesta final. Este medicamento, pues como les decía, tiene resultados muy prometedores, pero tiene una serie de contextos que es importante entender. La primera es que esto no es una tableta, no es una tableta simplemente que las personas se toman y se acabó el problema de la logística de la administración, no. Este tipo de medicamentos, en el estado en que está actualmente esa tecnología, requieren la administración intratecal. ¿Eso qué significa? Ni siquiera que hay que inyectarlos de manera intravenosa. Hay que inyectarlos directamente en el líquido cefalorraquídeo haciendo una punción lumbar. Ahora, la ventaja es que la vida media de este candidato es larga, entonces no hay necesidad de una administración muy seguida, pero igual en el estudio fase 2A se vio que se requiere, entre más alta la dosis, hasta el 90 miligramos, la respuesta de reducción de la huntingtina mutada era positiva. Pero más importante aún, que yo tenga un hallazgo que demuestre que yo reduzco la acumulación de residuos tóxicos de huntingtina. Es un hallazgo prometedor, pero eso no quiere decir que yo tenga un beneficio clínico tangible. Y los estudios fase 1 y fase 2 no están diseñados para detectar ese beneficio. Para eso se requiere un estudio fase 3. ¿Qué es un estudio fase 3? Es un estudio mucho más grande, con muchos más participantes, que, como les digo, está en curso. La demostración del beneficio clínico está en ese estudio, adicionalmente medido no solamente la reducción de la proteína, de la concentración de proteína mutada, sino que además está atado a desenlaces clínicamente relevantes de las manifestaciones clínicamente relevantes de la enfermedad. Ese estudio está en curso, vamos a ver qué sucede con ese medicamento. Y aún adicionalmente de la demostración de eficacia, ese estudio fase 3, que es más largo, tiene que confirmar el perfil de seguridad. Y cuando se ponga en la balanza los resultados finales de la eficacia versus la seguridad, es lo que va a darle a Roche las herramientas para
presentar esos resultados ante las entidades regulatorias, la FDA en los Estados Unidos, la Agencia Europea de Medicamentos en la Unión Europea, y en el caso de Colombia es el INVIMA. Pero dándole el beneficio de la duda, asumamos que el estudio fase 3 no logra demostrar un buen equilibrio entre eficacia y seguridad. No lo sabemos, el estudio está en curso, hace falta que se termine el estudio. Como les decía, los resultados son muy prometedores de los estudios anteriores. Pero aunque este medicamento no logre demostrar eficacia en ese estudio, no quiere decir que se haya perdido la guerra, porque hay muchas otras compañías desarrollando medicamentos de esta misma lógica, que son oligonucleótidos antisentido, medicamentos del estilo de El joven manos de tijera, que detecta las instrucciones erróneas, entra a cortar y reduce la acumulación de residuos tóxicos de proteína mutada. Esto es muy prometedor y hay mucha actividad en desarrollo de medicamentos contra la enfermedad de Huntington, pero ya de aquí en adelante, cuando ustedes se enfrenten a la información que ven cuando llegue a Colombia de los oligonucleótidos antisentido, la mutación de la huntingtina, la acumulación de residuos tóxicos, el famoso tominersen y todos los medicamentos de esa misma familia que vienen detrás y que están arrancando su evaluación clínica, ya ustedes no van a quedar perdidos. Tienen las herramientas para entender exactamente de manera conceptual de qué se está hablando. Con esto concluyo mi presentación. Les doy de nuevo las gracias por escuchar las presentaciones de hoy y más adelante tendremos el panel con preguntas y respuestas. Muchísimas gracias.